Está con Wendy. nosotros, así es, el general Fausto Salinas Samaniego, ex comandante general de la policía, para conversar con él. ¿Cómo le va, general? Buenas tardes, bienvenido. Ya casi buenas noches. Wendy, buenas noches. Un saludo a todos los radioescuchas. Sí, un poco atareado por la carretera vine y casi no llego a la entrevista, pero aquí estamos para satisfacer algunas de las preguntas. Y es que él no puede faltar en los micrófonos de I-99. Gracias por esa deferencia, general. Saludos a todos. Adelante, Alberto. Claro, general, qué gustazo. Oiga, a ver, vamos marcando un poquito la cancha, como podríamos decir, en torno al tema de la seguridad, ¿no? Y esto obviamente no podemos dejar de referirnos a 12 días de los comicios de segunda vuelta, el balotaje, como dicen los analistas. Básicamente, ¿cuáles son los principales retos que va a enfrentar la administración que se va a instaurar, que va a iniciar pues sus acciones a partir del 24 de mayo en materia de seguridad? Poniendo de relieve también las acciones que se han venido emprendiendo, que ha venido ejecutando el presidente actual, ¿no? Y todo lo que se ha podido avanzar. Bueno, uno de los principales problemas que tiene el país es la inseguridad. Y para ello todos los candidatos o los dos candidatos que ahora están en disputa en la lid electoral han generado una orientación a que ese sea uno de los principales problemas. Hemos encontrado algunas coincidencias en las propuestas, por ejemplo, que la seguridad sea uno de los temas más importantes, que requiere inversión, que requiere fortalecimiento de inteligencia, de algunas capacidades institucionales, y veo algo bueno como es el respeto y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y también apoyo al sistema de justicia. Eso es fundamental, porque esto marca un nuevo camino hacia fortalecer la institucionalidad, que es realmente el mecanismo más solvente para enfrentar este problema crítico. Como lo hemos dicho, el problema de seguridad no se va a solucionar rápidamente. Es un problema que, si miramos lo que está pasando en Colombia, que está con un problema muy delicado en cuanto a seguridad, lo que está pasando en Perú, un poco, otro tanto igual, y lo que está pasando en Ecuador y otros países de la región, sin duda el problema ya no es un problema local, es un problema transnacional, y por ello requiere medidas transnacionales. Y el Ecuador no puede dejar de ponerle la prioridad del caso, pero esta prioridad no significa solo buenas intenciones. Se requiere planes, se requiere presupuestos, se requiere fortalecimiento de las estrategias, fortalecimiento de la institucionalidad y nuevos mecanismos que ayuden a fortalecer esta lucha. Definir la estrategia, ¿no? Y contar con un buen servicio de inteligencia. Desde la lista de los ciudadanos, muchos nos preguntan, ¿existe un gran servicio de inteligencia en nuestro país? ¿O aquello de que en su momento se descabezó esa estructura que venía trabajando, ¿no? Trabajando en todo lo que tiene que ver con los mecanismos que le competen, e incluso con las agencias internacionales, intercambiando información, intercalando todos esos datos que se requiere para el combate contra las organizaciones criminales y el narcotráfico? ¿Cómo está en estos momentos? Mire, la inteligencia ha tenido golpes muy fuertes. Hubo un momento en que la inteligencia la orientaron con una visión política, lo cual fue muy crítico, porque después de una etapa la inteligencia tuvo que ser descabezada, y algunas de personas valiosas que tenían alguna mirada política tuvieron que salir del esquema. Pero se ha ido fortaleciendo, los mecanismos que se tiene cada vez son mejores. En este sistema de inteligencia está todos los análisis que surgen de los mismos casos que ejecuta la policía, de la información que se obtiene de celulares, de las investigaciones, de los datos nacionales e internacionales, y las capacidades de inteligencia siempre van mejorando. Sin duda, el problema es que contar con los sistemas actualizados en el mundo, los mejores sistemas, son costosos, y al momento el Ecuador no los tiene. Por ello, una de las principales acciones que debe tomar un gobierno responsable es fortalecer las capacidades de investigación y de inteligencia. Por ejemplo, los equipos para poder obtener información de dispositivos electrónicos. Necesitamos la ley de inteligencia. El Ecuador necesita una ley de inteligencia que les permita
a las entidades de inteligencia, que son Fuerzas Armadas, Policía, principalmente, a que puedan hacer un mejor trabajo a favor del país y que cumplan lo que dice su misión, que es prevenir, evitar y anticipar los problemas que se pueden presentar, sobre todo con el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico. Ahora, se ha apuntado mucho el hecho de que esta es una lucha cruenta, ¿no?, contra organizaciones poderosas. Tienen todo el dinero del mundo, corrompen a las diversas instancias del poder público, ¿no? Y por eso es que vemos los problemas que hay en la administración de justicia, cómo de alguna manera tratan de infiltrarse en precisamente en los servicios policiales, militares, en el servicio carcelario, en quienes trabajan, por ejemplo, en las zonas portuarias, en fin, tratan de corromper, tratan de comprar a todo el mundo. Si esto es una lucha tan dura, definitivamente se debería de trabajar regionalmente. ¿Qué nivel de importancia le da usted a aquello? El hecho de que tengamos primero con nuestras naciones vecinas una estrategia que no existe, porque ha habido cumbres, han estado hasta mandatarios reunidos en determinados momentos, pero ese tema como que se queda ahí, como que no hay esa verdadera cruzada hemisférica, porque a veces solamente apuntamos hacia Estados Unidos, que está bien, es el país potencia acá en nuestro continente, pero acá en esta parte del hemisferio deberíamos de trabajar con el resto de naciones. ¿Por qué no se le da ese nivel de importancia de parte de los gobiernos? Bueno, el concepto está claro y la cooperación internacional, la coordinación, el intercambio de información es parte fundamental de esta nueva lucha contra un enemigo tan poderoso como es el crimen organizado transnacional. Sin duda la entidad que más cercana ha estado en niveles de cooperación ha sido la Policía Nacional de cada uno de los países, porque el sistema de justicia permite que existan algunas figuras que pueden ser utilizadas en diferentes investigaciones. Y también las policías combaten enemigos comunes, el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal. Entonces, muchos de los blancos tienen operaciones no solamente en un país, sino en varios países. Por lo tanto, la regulación de asistencia penal debe fortalecerse, debe investigarse ya no como grupos aislados, sino como grupos regionales, y deben crearse nuevas figuras que vienen tratándose ya en los cuerpos colegiados, en los organismos e instituciones. Por ejemplo, uno de ellos es Ameripol, en el cual las policías de América ya han establecido algunos mecanismos de cooperación y coordinación para luchar contra el crimen organizado. También la lucha contra el narcotráfico es fundamental porque hay intercambio de información, por ejemplo, con Europa, lo que ha permitido que un blanco sea seguido en varios países y se pueda judicializar a varias personas en varios países al mismo tiempo. Entonces, si no existe esa cooperación, esa confianza para intercambiar información, la lucha es más compleja. Pero el Ecuador está marchando en buen camino en este intercambio de información, cooperación y lucha organizada y conjunta contra el crimen organizado. Claro, y tal vez porque existe aquello también, ¿no? Hoy trascendía este hecho de que alias Fito había seguido enviando droga hacia los Estados Unidos desde la clandestinidad, incluso en los 2 primeros meses de este 2025, ¿no? Y por eso también pues se hacía público el hecho de que ya se está judicializando el caso de él en cortes estadounidenses, pues, y se esperaría también una acción conjunta, Estados Unidos-Ecuador, Ecuador-Estados Unidos, para su captura y posible extradición. Eso es precisamente en base a ese trabajo conjunto, ¿no? Por supuesto, este es uno de los ejemplos de la lucha internacional que se ejecuta contra el crimen organizado. Tenemos el caso de Fito, tenemos el caso del gato Farfán también, que fue detenido en Colombia y que ya ha sido extraditado. Eso marca la importancia que es que un blanco de Ecuador se convierta en un blanco regional, y por eso es muy importante elevar la lucha para que estos grupos de narcotráfico sean conocidos como crimen organizado, reconocidos como crimen organizado transnacional, y la lucha sea regional. Claro. Con su experiencia le quería preguntar algo. Yo sé que es delicado preguntárselo, pero hay que hacerlo definitivamente, ¿no? Hoy el ministro del Interior, John Reinberg, ¿no?, hablaba de la posibilidad de que haya
un atentado contra la infraestructura del trasvase en la provincia de Manabí. ¿Qué tipo de amenazas puede haber? O sea, todo esto generado por lo que trascendía hoy de este delincuente alias Fito, ¿no? Entonces, como que estas organizaciones inmediatamente quieren asustar a la población, poner de rodillas al Estado y la sociedad. ¿Qué podría darse tomando en consideración el tema electoral? Este tramo final nos separa 12 días nomás de la fecha de realización de la segunda vuelta. Los grandes capos de la droga han utilizado estas estrategias de intimidación. Recordemos lo que pasó en la guerra del narcotráfico en Medellín, cuando Pablo Escobar, cuando Rodríguez Gacha fueron perseguidos por el Estado, por la justicia. Ellos generaron muchos atentados contra la población. Cuando capturaron a Otoniel y iba a ser extraditado, también hubieron varios departamentos de Colombia que fueron cerrados, que fueron quemados vehículos, camiones, que generaron caos y terror en algunos departamentos de Colombia. Y aquí en Ecuador, cuando ha habido intervenciones como la que hubo en el año 2022 en las cárceles o otras intervenciones, también realizaron actos contra la población, enfrentaron al Estado, hubieron policías que fueron asesinados. Por lo tanto, siempre queda esa forma de tratar de presionar generando actos de violencia contra el Estado, contra los ciudadanos, contra las instituciones. Y las instituciones deben estar preparadas, deben mantener activados el alerta, las unidades de inteligencia deben estar totalmente comprometidas y tener los planes de acción, los planes de contingencia para enfrentar cualquier tipo de amenaza que se presente. No hay que descartarlos, pero aquí es un gran trabajo para nuestra policía que viene actuando con mucho profesionalismo. Vemos los resultados día a día, cómo se enfrentan a los delincuentes. Hoy hay 2 abatidos en la Villaflora, en Quito, y así permanentemente. Entonces tenemos que apoyar el trabajo de la policía, y una forma de apoyar es denunciando cualquier incidente que podamos observar como ciudadanos, que pueda tratarse de algo sospechoso, que pueda atentar contra nuestra población, contra nuestras instituciones. Claro. Preguntarle también, general, justamente la reunión que mantuvo el señor presidente de la República el fin de semana con el presidente Donald Trump, pues, trascendió. Obviamente hay cosas que no se pueden explayar, ya decía él, ¿no? Que era parte de un acuerdo personal y de respeto también, de no desmenuzar el contenido de las conversaciones. Me imagino que principalmente en el tema de seguridad. De manera general, ese marco referencial que da una cita de esa naturaleza, ¿qué opinión le merece en estas circunstancias? Justamente, hablando de lo que estamos hablando, hablando de esta arremetida, ¿no? De esta verdadera arremetida de estas organizaciones criminales que utilizan al Ecuador para poder, pues, transportar la droga que principalmente se produce desde Colombia. Y yo considero que la cooperación del gobierno americano es importante. Creo que con los resultados que ha tenido la lucha, pues, por lo menos contra la droga, contra el crimen organizado, que son ejemplares en el mundo por la cantidad de droga que nos ubica en un nivel de respuesta y reacción muy importante, deberían ampliarse los recursos que puedan entregarse a las fuerzas de seguridad, especialmente la policía y el sistema de justicia, y cualquier reunión al más alto nivel que se dé para que se entreguen recursos al Ecuador, que tanto necesita estos recursos, son necesarios. Pero también hay que conseguir esos recursos a nivel interno, hay que fortalecer las capacidades institucionales, destinar planes concretos, no solamente operativos, logísticos, sino también de bienestar. He visto en los últimos meses que el ministro del Interior ha hecho pronunciamientos de cómo fortalecer el bienestar de los policías, salud, habitabilidad. Creo que eso tampoco hay que descuidar. Pero, en fin, la cooperación internacional es fundamental, no solo con los Estados Unidos, también con nuestros países vecinos, que hay mucho intercambio de información, muchas operaciones conjuntas, muchos blancos que son capturados tanto en este país como en otros países que son buscados por cometer delitos en alguno de ellos. Y también se debe buscar que los recursos económicos que da la Comunidad Europea, que cualquier aportante, cualquier organización, sean bien canalizados a favor de esta lucha contra la inseguridad. Claro, trabajar, no es articulado este tema, ¿no? Porque no se puede hablar solamente de
un aspecto, no son varias aristas que hay que atender la presencia del Estado en muchísimos sectores de la patria, no para que la gente sienta la presencia del Estado, pero en el buen sentido, con atención también en lo social, que eso también no podemos perder de vista, es algo en lo cual debemos de ir trabajando denodadamente, ¿no? Incluso en el tema educativo, mejorar los pensums, volver a aquellas aprendizajes, a aquellas enseñanzas tan buenas que en el pasado dieron tantos resultados, ¿no? Esas materias de cívica, de lógica, de ética, que de alguna manera pues iban cimentando los valores en los chicos. Su mensaje final, general, mucha gente joven a esta hora, más joven que nosotros, por supuesto, a esta hora nos sigue, y sería importante también un alto oficial de la institución policial que ha tenido el honor de servir como comandante general. ¿Qué mensaje le deja, sobre todo a esa nueva generación en este país que está pues atravesado por tantos problemas a pocos días de una segunda vuelta electoral, pero que tiene pues precisamente en su propia población tal vez pues el baluarte más significativo? Bueno, quiero sumarme a su comentario. Realmente es importante los valores, la educación, los principios, tratar de buscar un camino correcto en la vida, un camino de justicia, de verdad. Ese es el camino que va a ayudar mucho al país. Muchas veces estos falsos ofrecimientos de grupos delincuenciales que le ofrecen dinero, licor, a veces lo único que hacen es dañarles la vida a estos jóvenes que buscan un camino fácil para obtener solo dinero, pero no felicidad ni tranquilidad. Por lo tanto, es muy importante que nos enfoquemos en una vida productiva, una vida de justicia, jamás cruzar la ley del mal y ser buenos ciudadanos. Creo que eso nos va a hacer un mejor país, un país resiliente ante la problemática de la inseguridad y otros problemas, pero el Ecuador es grande y va a salir adelante. General, un gusto siempre conversar con usted, ¿eh? Muchísimas gracias por el tiempo y por estos tics tan precisos en materia de seguridad y esta última gran recomendación para toda nuestra audiencia y nuestros seguidores, ¿eh? Una buena noche, saludos. Es el general Fausto Salinas, ex comandante general de la institución policial. Son las 6 de la tarde con